El líquido dorado salpicó la alfombra persa en un patrón que recordaba a las lágrimas derramadas sobre pergaminos antiguos, esas que ella había limpiado tantas veces en su trabajo como restauradora de arte. Pero no fue el desperdicio del Dom Pérignon lo que heló su sangre, ni el sonido cristalino del impacto contra el suelo de mármol veteado. Fueron las ventanas. Los ventanales del ático nupcial del Hotel Continental de Barcelona se alzaban desde el suelo hasta el techo abovedado, enmarcando una vista espectacular de la ciudad iluminada. Las ramblas palpitaban allá abajo como arterias de luz y movimiento. La Sagrada Familia emergía en la distancia, sus torres góticas perforando el cielo nocturno como dedos de piedra señalando hacia alguna verdad celestial. Era la vista perfecta para una noche de bodas, el escenario que cualquier novia soñaría contemplar mientras comenzaba su nueva vida. Excepto que las ventanas no tenían manijas del lado interior. Visitación recorrió el marco con dedos temblorosos, buscando algún mecanismo oculto, alguna explicación lógica. El vidrio estaba frío bajo sus yemas, tan frío como el presentimiento que comenzaba a cristalizarse en su estómago. Giró lentamente, el vuelo de su vestido de novia de seda marfil susurrando contra sus tobillos como una advertencia que llegaba demasiado tarde. Casimiro permanecía sentado en el borde de la cama de dosel, observándola con aquellos ojos que ella nunca había logrado descifrar completamente. Eran ojos del color del whisky añejo sostenido contra la luz del fuego, con vetas doradas que parecían contener secretos de siglos. En ese momento, mientras aflojaba lentamente el nudo de su corbata de seda negra, esos ojos no revelaban nada, ni culpa, ni explicación, ni disculpa. «Confía en mí esta noche», había dicho él apenas minutos antes, cuando ella notó por primera vez la ausencia de cerraduras convencionales en la puerta principal de la suite. 4 palabras. Solo 4 palabras que ahora flotaban en el aire perfumado por los ramos de azahar que decoraban cada superficie, mezclándose con el aroma de las velas de jazmín que ardían en candelabros de plata labrada. El mismo azahar que había adornado su ramo nupcial apenas 6 horas antes, cuando pronunció sus votos en aquella ermita junto al Mediterráneo, con el sonido de las olas como testigo eterno. «Las ventanas», comenzó Visitación, y su voz sonó extraña incluso para ella misma, ronca, quebrada en los bordes, como el barniz de una pintura expuesta a demasiadas tormentas. «Lo sé», respondió él, y había algo en su tono que no era exactamente disculpa, pero tampoco justificación. Era algo más complejo, más antiguo. Sonaba como el eco de decisiones tomadas mucho antes de que ella entrara en su vida. «Siéntate, por favor. Necesito contarte algo». Visitación no se sentó. A sus 42 años, había aprendido que ciertas conversaciones se enfrentaban mejor de pie, con los pies firmemente plantados en el suelo, y la columna vertebral recta, como las torres de las catedrales, que había ayudado a restaurar a lo largo de su carrera. Cruzó los brazos sobre el corpiño bordado de su vestido, sintiendo el latido acelerado de su corazón contra sus antebrazos. «Explícate», dijo, y fue una orden, no una petición. Casimiro se puso de pie lentamente, como si el movimiento le costara un esfuerzo inmenso. La luz de las velas esculpía sombras en los ángulos de su rostro, acentuando la línea de su mandíbula, las arrugas prematuras que rodeaban sus ojos, la cicatriz, casi invisible, que cruzaba su ceja izquierda como un secreto que nunca había compartido. Caminó hacia el mueble bar y se sirvió un vaso de agua, no alcohol. Sus manos, notó ella, temblaban ligeramente. «Hay personas», comenzó dándole la espalda, «que harían cualquier cosa por encontrarme esta noche. Personas que no entienden que ciertos tesoros
deben ser protegidos, no exhibidos. ¿De qué estás hablando? Él se giró entonces, y por primera vez desde que lo conocía, Visitación vio algo que la desarmó completamente. Miedo. Genuino, crudo, vulnerable miedo brillando en aquellos ojos imposibles de descifrar. Mi fortuna, dijo él, cada palabra cayendo como piedras en agua quieta, no viene de herencias familiares ni de negocios convencionales. Durante los últimos 20 años he trabajado en las sombras, comprando obras de arte robadas durante la Guerra Civil Española y las décadas posteriores, devolviéndolas anónimamente a los museos y las familias a quienes pertenecían. El silencio que siguió fue tan denso que Visitación podía sentirlo presionando contra su piel. Las velas parpadearon como si el aire mismo hubiera contenido la respiración. Las habitaciones cerradas, continuó él acercándose un paso, no son una prisión, Visitación. Son un santuario. Esta noche, antes del amanecer, nos iremos de aquí, pero hasta entonces necesito que confíes en mí. Visitación pensó en todo lo que había construido durante la última década. Su reputación como una de las mejores restauradoras de arte de España. Su pequeño apartamento en Madrid con vistas al Retiro, lleno de libros de arte, y el aroma perpetuo de trementina y pigmentos minerales. Su independencia, ganada a pulso después de que su compromiso anterior se desmoronara cuando descubrió que aquel hombre amaba su estabilidad financiera, no su alma. Y pensó en los últimos 3 meses. En las tardes doradas en el cortijo andaluz donde se conocieron, entre telas de Velázquez y el perfume de los jazmines salvajes, en las noches de conversaciones interminables sobre arte y belleza y la fragilidad de las cosas preciosas, en la propuesta de matrimonio, bajo la luz de cientos de velas, cuando él le pidió que restaurara a un hombre roto como ella restauraba obras maestras dañadas. «¿Por qué no me dijiste antes?», preguntó, y su voz era apenas un susurro. «Porque tenía miedo», admitió él, y la confesión pareció costarle más que todas las palabras anteriores juntas. «Tenía miedo de que huyeras, y no podía soportar perderte antes de haberte tenido completamente». «¿Visitación?». Miró las ventanas selladas, luego a su esposo de 6 horas, luego sus propias manos que aún temblaban ligeramente. Pensó en su don casi sobrenatural para ver más allá de las superficies, para encontrar la belleza escondida bajo capas de daño y tiempo. Pensó en su terquedad legendaria, en cómo nunca había abandonado una restauración por difícil que pareciera. Y pensó en esa vulnerabilidad secreta que la hacía anhelar pertenecer a alguien, aunque lo negara incluso ante sí misma. «Cuéntamelo todo», dijo finalmente, caminando hacia la cama y sentándose en el borde, sus faldas de seda extendiéndose a su alrededor como pétalos de una flor nocturna. «Desde el principio. Y no omitas nada». Casimiro cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas de algún pozo profundo dentro de sí mismo. Cuando los abrió, había en ellos una determinación nueva, mezclada con algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. «Todo comenzó con mi abuela», dijo, sentándose a su lado. «Una mujer gallega que crió 8 hijos sola, después de que mi abuelo desapareciera en el mar Cantábrico. Ella me enseñó que hay cosas más importantes que la riqueza o la seguridad. Me enseñó que la justicia, a veces, debe buscarse en las sombras». Y mientras Barcelona brillaba más allá de las ventanas selladas, mientras la noche avanzaba hacia un amanecer que traería cambios irreversibles, Casimiro comenzó a desvelar los secretos que había guardado durante 2 décadas. Visitación escuchó con el mismo cuidado con el que examinaba pinturas centenarias, buscando las grietas en la superficie, las capas ocultas bajo el barniz, la verdad que yacía debajo de todas las apariencias.
No sabía aún que esa noche era solo el principio, que los meses siguientes la llevarían por caminos que jamás imaginó transitar, que aprendería que el amor verdadero no es la ausencia de secretos, sino la valentía de revelarlos, uno a uno, hasta que no quede nada entre dos almas excepto la verdad desnuda. Pero mientras tomaba la mano de su esposo en la penumbra perfumada de aquella suite nupcial, mientras sus dedos se entrelazaban con los de él como las raíces de árboles que crecen juntos, Visitación supo una cosa con certeza absoluta. Había elegido confiar, y esa elección, para bien o para mal, cambiaría todo lo que creía saber sobre sí misma. 3 meses antes de aquella noche de ventanas selladas, la primavera había llegado a Andalucía con la fuerza de una declaración de amor no correspondido. Los almendros florecían en explosiones de rosa pálido a lo largo de los caminos rurales, y el aire transportaba el aroma dulce de la tierra recién despertada del letargo invernal. Visitación conducía su viejo Seat León por las carreteras serpenteantes que ascendían hacia las colinas de Ronda, con el sobre color crema del misterioso encargo descansando en el asiento del copiloto. La carta había llegado a su estudio de Madrid una semana antes, sin remitente visible, escrita en una caligrafía tan elegante que parecía pertenecer a otro siglo. Le ofrecían una suma generosa por evaluar una colección privada de arte, con la única condición de que acudiera en persona. Normalmente, habría rechazado una propuesta tan poco ortodoxa. Los años le habían enseñado a desconfiar de las ofertas demasiado buenas, de los clientes que ocultaban sus nombres, de los hombres que prometían más de lo que podían dar. Pero había algo en aquella carta, en la forma en que describía las piezas de la colección con una pasión casi reverencial, que despertó su curiosidad profesional. El cortijo apareció tras una curva del camino como una aparición surgida de un sueño. Era una construcción antigua de piedra calcárea, con muros gruesos que habían resistido siglos de viento y sol, coronados por tejas árabes del color de la arcilla cocida. Hiedras trepadoras abrazaban las fachadas orientales, y los jazmines crecían salvajes entre las grietas de un patio interior que vislumbró a través de un arco de herradura. Pero fue el olor lo que la detuvo en seco cuando descendió del coche. Una mezcla embriagadora de tierra roja, azahar, romero silvestre y algo más antiguo, algo que olía a historia y a secretos guardados durante generaciones. «Bienvenida», dijo una voz detrás de ella. Visitación se giró y lo vio por primera vez. Casimiro estaba de pie en el umbral de la puerta principal, enmarcado por la oscuridad fresca del interior como una figura en un cuadro de Zurbarán. Vestía de manera informal, pero impecable. Pantalones de lino claro, camisa blanca con las mangas arremangadas, zapatos de cuero gastado que sugerían muchos kilómetros recorridos. Su cabello oscuro, salpicado de hebras grises en las sienes, estaba ligeramente despeinado por el viento de la sierra. Pero fueron sus ojos los que la capturaron. Aquellos ojos del color del whisky añejo que parecían contener más historias de las que una vida podría albergar. «Usted debe ser la señora restauradora», continuó él acercándose con una sonrisa que suavizaba las líneas de su rostro. «Gracias por hacer el viaje. Sé que mi invitación fue poco convencional». «Señorita», corrigió ella automáticamente, y luego se arrepintió de la precisión. Sonaba defensiva, como si necesitara establecer barreras antes de que la conversación siquiera comenzara. Si él notó su incomodidad, no lo demostró, simplemente asintió y extendió una mano. «Casimiro Mendoza, el placer es enteramente mío». Su apretón fue firme pero no dominante, cálido pero no invasivo. Las manos de un hombre que conocía el valor del tacto medido, pensó Visitación, mientras se soltaba quizás un instante más tarde de lo estrictamente necesario. «Visitación Torres», respondió.
Y prefiero que vayamos directamente al trabajo si no le importa. Tengo otros compromisos en Madrid. Era mentira. Su agenda estaba vacía excepto por un gato temperamental llamado Goya que la esperaba en su apartamento, y unos lienzos dañados que llevaban meses esperando su atención. Pero había aprendido que establecer límites era la primera defensa contra las decepciones. Por supuesto, dijo Casimiro, y había un destello de diversión en sus ojos que sugería que veía a través de su máscara profesional. Pero permítame al menos ofrecerle un vaso de agua antes de comenzar. El viaje desde Madrid es largo, y el sol de Andalucía no perdona. La condujo a través del patio interior, donde una fuente de azulejos centenarios murmuraba su canción líquida, y hacia una sala de techos altos, donde el frescor era un alivio inmediato. Las paredes estaban cubiertas de pinturas que hicieron que Visitación contuviera el aliento. Había un Velázquez que reconoció inmediatamente, un retrato de corte que se creía perdido desde 1936. Junto a él, una colección de esculturas mouriscas de marfil y oro que deberían estar en un museo. En el rincón más alejado, protegido por cortinas de terciopelo burdeos, un pequeño Goya que parecía observar la habitación con la misma ironía amarga que caracterizaba toda la obra del maestro aragonés. Esto es... Las palabras se atascaron en su garganta. Impresionante, lo sé, completó Casimiro, sirviendo agua de una jarra de cristal tallado. Y también preocupante, imagino. Una mujer con su conocimiento debe estar preguntándose cómo llegaron estas piezas aquí. Visitación aceptó el vaso, pero no bebió. Sus ojos no podían apartarse del Velázquez. Estas obras fueron robadas, dijo, y no era una pregunta. Durante la guerra, probablemente, o después durante los años de caos. Algunas sí, admitió él sin rastro de vergüenza. Otras fueron vendidas bajo coacción, o confiscadas injustamente, o simplemente desaparecieron en el mercado negro cuando sus propietarios huyeron del país. Mi trabajo, señorita Torres, no es poseerlas. Mi trabajo es devolverlas a donde pertenecen. La confesión la tomó por sorpresa. Había esperado excusas, justificaciones, quizás incluso amenazas veladas para asegurar su silencio. No esta honestidad brutal. ¿Y qué espera de mí exactamente? Casimiro se acercó al Velázquez, rozando el marco con dedos que demostraban familiaridad y respeto. Necesito que evalúe el estado de conservación de cada pieza, que determine cuáles requieren restauración antes de poder ser devueltas, y que me ayude a autenticar aquellas cuyo origen es incierto. Eso podría llevar semanas, protestó ella, meses incluso. El tiempo que necesite, respondió él volviéndose hacia ella con esa sonrisa que empezaba a resultar perturbadoramente familiar. Tengo habitaciones de invitados preparadas y mi cocinera hace el mejor gazpacho de la provincia, aunque entiendo si prefiere rechazar la oferta. Debería haber dicho que no. Cada instinto de supervivencia que había desarrollado durante la última década le gritaba que huyera de aquel lugar, de aquel hombre, de aquellos ojos que parecían ver demasiado. Pero mientras miraba las obras maestras que la rodeaban, sintió algo que no había experimentado en años, la emoción de lo desconocido, la seducción del misterio. Una semana, dijo finalmente. Le daré una semana para evaluar la colección. Después decidiremos los siguientes pasos. La sonrisa de Casimiro se amplió y por un momento, Visitación creyó ver algo más que satisfacción profesional en su expresión, algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Una semana entonces, aceptó él, pero le advierto, señorita Torres, este lugar tiene la costumbre de extender el tiempo. Los días aquí duran más que en la ciudad, y las noches.
Las noches son para las conversaciones que nunca nos atrevemos a tener bajo la luz del sol. Visitación no respondió. Pero mientras seguía a Casimiro hacia la primera de las salas de la colección, mientras el aroma de los jazmines se mezclaba con el olor ancestral de los pigmentos y el barniz, supo que acababa de cruzar un umbral del que no habría retorno fácil. La semana se convirtió en 2, las 2 semanas en un mes. Y con cada día que pasaba, las defensas que Visitación había construido tan cuidadosamente comenzaron a mostrar grietas que ninguna técnica de restauración podría reparar. El primer indicio de que algo estaba cambiando llegó en la 7ª noche. Visitación había pasado el día examinando un pequeño bodegón que Casimiro creía podía ser obra de Luis Meléndez, el maestro del siglo XVIII, cuyas naturalezas muertas capturaban la esencia misma de la España de los Borbones. Había trabajado durante horas bajo la luz controlada del taller improvisado que él había preparado para ella, con todos los instrumentos que necesitaba: lupas de aumento, lámparas ultravioleta, pinceles de Marta Sebellina tan finos como pestañas. Cuando finalmente emergió del taller, el sol se había puesto y las estrellas comenzaban a despertar sobre las colinas de Ronda. Casimiro la esperaba en el patio, junto a una mesa preparada con una simplicidad que resultaba casi íntima. 2 platos, 2 copas, una vela solitaria cuya llama bailaba con la brisa nocturna. «Pensé que tendría hambre», dijo él, levantándose para retirar su silla. «No era necesario», respondió ella, aunque su estómago rugía en desacuerdo. «Podría haber cenado en mi habitación». «Podría», concedió él, llenando su copa con un vino de Jerez que brillaba como ámbar líquido. «Pero entonces me habría perdido el placer de su compañía, y después de una semana de verla desaparecer en ese taller durante horas interminables, creo que merezco al menos una conversación civilizada». Había un tono juguetón en su voz que desarmó las objeciones de Visitación. Se encontró sonriendo a pesar de sí misma mientras tomaba asiento. La cena fue una revelación. El gazpacho que había prometido resultó ser una sinfonía de tomates madurados al sol, pepino fresco, ajo suave y un toque de comino que evocaba las raíces árabes de la región. Siguió un rabo de toro cocinado durante horas hasta alcanzar esa textura que se deshacía en la lengua, acompañado de patatas que habían absorbido toda la riqueza del caldo. Y de postre, torrijas empapadas en vino dulce de Málaga, espolvoreadas con canela y azúcar. Pero más que la comida, fue la conversación lo que capturó a Visitación. Casimiro hablaba 5 idiomas con fluidez, pero confesó que seguía soñando en el dialecto gallego de su abuela. Le contó sobre esa mujer extraordinaria que había criado 8 hijos sola en una aldea costera después de que su marido desapareciera en una tormenta del Cantábrico, sobre las noches en que ella les contaba historias de tesoros perdidos y justicia postergada, sobre cómo le había transmitido la convicción de que algunas cosas rotas merecían ser reconstruidas, sin importar el costo. ¿Por eso hace lo que hace?, preguntó Visitación, su tercera copa de vino disolviéndose las últimas resistencias. ¿Por ella? Casimiro miró hacia las estrellas, y por un momento su rostro adquirió una vulnerabilidad que ella no le había visto antes. Parcialmente, admitió, pero también porque he visto lo que sucede cuando la belleza se pierde para siempre, cuando las guerras y la codicia destruyen lo que generaciones tardaron siglos en crear. Cada obra que devuelvo es una pequeña victoria contra el olvido. «Es un trabajo peligroso», observó ella. «Legal gris en el mejor de los casos». «Lo es», asintió él volviéndose hacia ella con esos ojos que parecían contener universos. «Pero hay cosas más importantes que la seguridad personal. ¿No cree usted lo mismo?».
¿No es por eso que dedica su vida a restaurar lo que otros considerarían irrecuperable? La pregunta la golpeó en un lugar que mantenía cuidadosamente protegido. Nadie le había preguntado nunca por qué hacía lo que hacía, por qué pasaba semanas inclinada sobre lienzos dañados, inhalando vapores de solventes, forzando la vista hasta que le dolían los ojos. Simplemente asumían que era su trabajo, su profesión, su manera de ganarse la vida. «Porque creo en las segundas oportunidades», respondió finalmente, sorprendida por su propia honestidad. «Porque cuando miro una pintura destruida no veo el daño. Veo lo que fue una vez y lo que puede volver a ser». Casimiro se inclinó hacia adelante, la luz de la vela bailando en sus pupilas. «Eso es exactamente lo que veo cuando la miro a usted», dijo, y su voz era apenas un susurro. El momento se extendió entre ellos como un hilo de seda tensado, casi hasta el punto de ruptura. Visitación sintió que su corazón se aceleraba, que su piel se erizaba bajo la brisa nocturna, que algo dentro de ella que había permanecido dormido durante años comenzaba a despertar. Y entonces, justo cuando pensaba que él iba a inclinarse más, a cerrar la distancia entre ellos, Casimiro se echó hacia atrás con una sonrisa que contenía más melancolía que alegría. «Perdone», dijo, «no debería haber dicho eso. Es usted mi empleada y yo no tengo derecho a complicar las cosas». La decepción que sintió Visitación fue tan intensa que la asustó. ¿Cuándo había empezado a desear que él complicara las cosas? ¿Cuándo había dejado de ser una profesional haciendo un trabajo para convertirse en una mujer que contaba las horas hasta la próxima cena compartida? «Debería irme a dormir», dijo, levantándose con una dignidad que no sentía. «Mañana quiero empezar con el Goya. Necesitará análisis extensos». Casimiro asintió, y había en su expresión algo que parecía resignación, pero también paciencia. La paciencia de un hombre acostumbrado a esperar lo que vale la pena. «Buenas noches, Visitación», dijo, y fue la primera vez que usaba su nombre de pila. Ella no respondió, pero mientras caminaba hacia su habitación a través del patio iluminado por estrellas, supo que algo había cambiado irrevocablemente. El muro que había construido alrededor de su corazón había desarrollado su primera grieta. Y como cualquier restauradora sabía, una vez que aparecía la primera grieta, el resto era solo cuestión de tiempo. La grieta se convirtió en fisura durante la tercera semana. Visitación había pasado la mañana luchando contra una migraña que ningún analgésico parecía aliviar. El trabajo con el Goya requería una concentración extrema, y la luz artificial del taller intensificaba el dolor que latía detrás de sus ojos. Finalmente, decidió buscar aspirina en la biblioteca, donde Casimiro guardaba un pequeño botiquín. Él no estaba en el cortijo esa mañana. Había mencionado algo sobre reuniones en Sevilla que lo mantendrían ocupado hasta la tarde. La biblioteca estaba vacía, excepto por el polvo dorado que flotaba en los rayos de sol que entraban por los ventanales. El botiquín estaba en el segundo cajón del escritorio antiguo, tal como él le había indicado. Pero al abrirlo, su mano rozó algo más. Una cartera de cuero negro que se deslizó hacia el frente del cajón. No debería haberla abierto. Visitación lo sabía incluso mientras sus dedos se movían por voluntad propia, levantando la solapa, extrayendo el contenido. Era una violación de la privacidad, una traición a la confianza que estaba creciendo entre ellos. Pero la curiosidad, esa maldición de todos los que trabajan con misterios del pasado, fue más fuerte que la prudencia. Dentro de la cartera encontró 3 pasaportes. El primero era español, con el nombre de Casimiro Mendoza Ferrer, y una foto que mostraba a un hombre más joven, quizás de hace una década. El segundo era portugués, con el nombre de Carlos Méndez Figueiredo,
El tercero era francés, y el hombre que miraba desde la fotografía se llamaba Christophe Moreau. 3 identidades, 3 países, 3 vidas paralelas. Visitación se quedó inmóvil, con los pasaportes en la mano, mientras su mente procesaba las implicaciones. ¿Quién era realmente el hombre con el que había compartido cenas, conversaciones, esa tensión creciente que ninguno de los dos nombraba? ¿Un criminal? ¿Un espía? ¿Un fugitivo? El sonido de pasos en el pasillo la sobresaltó. Devolvió los pasaportes a la cartera y la cartera al cajón con movimientos torpes, justo a tiempo de girarse cuando la puerta se abría. Casimiro la observó desde el umbral, y algo en su expresión le dijo que sabía exactamente lo que ella acababa de descubrir. Las reuniones terminaron antes de lo previsto, dijo él, con una calma que resultaba casi inquietante. ¿Encontraste la aspirina? La encontré, respondió ella, mostrando el frasco que había agarrado casi como una ocurrencia tardía. Gracias. El silencio que siguió fue denso como el mercurio. Visitación podía sentir las preguntas presionando contra sus labios, exigiendo ser formuladas. Casimiro la miraba con esos ojos que ahora parecían contener no solo misterios, sino también súplicas. Vi los pasaportes, dijo ella finalmente, porque nunca había sabido mentir y no iba a empezar ahora. Casimiro cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había en ellos una mezcla de dolor y alivio que Visitación no entendió completamente. Sabía que lo descubrirías eventualmente, dijo, entrando en la biblioteca y cerrando la puerta detrás de él. Eres demasiado observadora para no hacerlo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa información? Primero, necesito una explicación. Él asintió y caminó hacia el ventanal, dándole la espalda. La luz del mediodía creaba un halo alrededor de su silueta, haciendo imposible leer su expresión. Mi trabajo exige ciertas flexibilidades burocráticas, comenzó. Cuando compras arte robado en el mercado negro, cuando negocias con traficantes y coleccionistas sin escrúpulos, no puedes usar siempre tu nombre real. Cada identidad es una herramienta, una máscara que me permite acceder a círculos donde Casimiro Mendoza no sería bienvenido. ¿Y cuál es el verdadero?, preguntó ella. ¿Casimiro? ¿Carlos? Christophe. Él se giró entonces, y había una vulnerabilidad en su rostro que hizo que el corazón de Visitación se contrajera. Casimiro, dijo. Siempre he sido Casimiro, al menos en los lugares que importan. Los otros son disfraces, pero el hombre que cena contigo cada noche, el que te observa trabajar y piensa que nunca ha conocido a nadie tan dedicado a la belleza, ese es real. Ese soy yo. Visitación quería creerle. Con una intensidad que la asustaba, quería aceptar su explicación y volver a ese espacio de confianza creciente que habían construido durante las últimas semanas. Pero había pasado demasiados años aprendiendo a desconfiar. ¿Por qué debería creerte?, preguntó. ¿Cómo sé que todo esto no es otro juego, otra máscara? Casimiro se acercó a ella, deteniéndose a una distancia que era íntima sin ser invasiva. No puedo darte pruebas, admitió. No puedo mostrarte documentos que verifiquen mi honestidad, ni testigos que confirmen mis intenciones. Lo único que puedo ofrecerte es tiempo. Tiempo para que me conozcas mejor. Tiempo para que decidas si lo que ves cuando me miras es el hombre real o solo otro reflejo. Los ojos de él buscaron los suyos, y Visitación vio en ellos algo que reconoció porque ella misma lo sentía. El miedo a ser rechazado, la esperanza de ser aceptado, la vulnerabilidad de quien se expone sabiendo que podría ser herido. «Dame un mes más», pidió él. «Si después de ese tiempo aún desconfías de mí, te pagaré lo acordado
y te llevaré personalmente de vuelta a Madrid. Sin reproches, sin rencores, pero si hay aunque sea una posibilidad de que puedas ver más allá de mis sombras. La frase quedó suspendida entre ellos, cargada de promesas no formuladas. Visitación pensó en todo lo que había perdido por confiar demasiado pronto en el pasado, en el dolor de descubrir que el hombre que había amado la veía solo como un medio para un fin, en los años de soledad que siguieron, protegiéndose detrás de su trabajo, como quien se refugia tras murallas de piedra. Pero también pensó en las conversaciones al atardecer, en la forma en que Casimiro escuchaba cada palabra que decía como si fuera valiosa, en cómo sus ojos se iluminaban cuando ella explicaba técnicas de restauración que nadie más encontraba interesantes. Un mes, dijo finalmente, pero nada de más secretos. Si hay algo más que deba saber, quiero saberlo ahora. La sonrisa que iluminó el rostro de Casimiro fue como el amanecer después de una tormenta, gradual, cálida, llena de promesas. Te lo contaré todo, prometió. Cada secreto, cada sombra, cada rincón oscuro de mi pasado. Pero no todo de una vez. Algunas verdades deben ser reveladas poco a poco, como las capas de barniz que retiras de una pintura antigua. Visitación asintió, aunque la respuesta no la satisfizo completamente. Pero había aprendido algo importante ese día, algo que cambiaría la dirección de todo lo que vendría después. Casimiro no era un libro abierto, pero tampoco era un libro cerrado. Era un libro con páginas pegadas, capítulos ocultos, pasajes borrados. Y ella, con su paciencia de restauradora, estaba empezando a querer leerlo completo. La aspirina que había venido a buscar permanecía olvidada en su mano. El dolor de cabeza había desaparecido, reemplazado por algo más inquietante y más emocionante. La certeza de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que ni siquiera podía imaginar. El mes se convirtió en 2, y con cada día que pasaba, las capas del misterio llamado Casimiro se iban revelando como los estratos de una pintura antigua. Visitación aprendió que sus manos callosas no eran solo resultado de manipular obras de arte, sino también de las horas que pasaba trabajando en los huertos del Cortijo, cultivando tomates y pimientos que después aparecían en las cenas que compartían. Descubrió que se levantaba antes del amanecer para meditar en el patio, una práctica que había adoptado durante años difíciles de los que aún no hablaba en detalle. Observó cómo trataba a cada persona que trabajaba en la finca no como empleados, sino como familia, recordando los nombres de sus hijos, preguntando por sus preocupaciones, y aprendió lentamente a confiar de nuevo. No fue un proceso lineal. Hubo noches en que las dudas la asaltaban cuando se despertaba a las 3 de la madrugada preguntándose si estaba cometiendo el mismo error del pasado. Hubo momentos en que lo observaba durante una conversación y se preguntaba cuál de sus caras estaba viendo, Casimiro, Carlos o Christoph, pero también hubo tardes en que él la llevaba a tabernas escondidas en callejones estrechos de Granada, donde propietarios de tercera generación servían recetas que eran secretos familiares. Hubo atardeceres en que se sentaban juntos en la torre del Cortijo, rodeados de primeras ediciones de Cervantes y manuscritos árabes que olían a cuero y especias antiguas. Hubo conversaciones que se extendían hasta que las estrellas comenzaban a desvanecerse y el horizonte se teñía de rosa. La noche de la propuesta, Visitación no sospechaba nada. Había sido un día largo de trabajo en un retablo del siglo XVII que requería una limpieza especialmente delicada. Cuando finalmente emergió del taller, esperaba encontrar la mesa habitual en el patio, quizás una copa de vino, y otra de aquellas conversaciones que habían empezado a sentirse como oxígeno. En cambio,
encontró el patio transformado. Cientos de velas flotaban en la fuente central, sus llamas reflejándose en el agua como estrellas caídas. Pétalos de rosa formaban un camino desde la puerta del taller hasta un claro entre los jazmines, donde Casimiro la esperaba de pie, vestido con un traje oscuro que ella nunca le había visto usar. El aroma de dama de noche saturaba el aire, tan intenso que parecía casi líquido. «¿Qué es esto?», preguntó ella, aunque algo en su corazón ya conocía la respuesta. Casimiro no respondió inmediatamente. La tomó de la mano y la guió hasta el centro del patio, donde las piedras gastadas por generaciones de pasos formaban un círculo perfecto bajo el cielo estrellado. «He pasado 20 años de mi vida devolverle al mundo la belleza que le fue robada», dijo, y su voz temblaba de una manera que ella nunca había escuchado. «He sostenido obras maestras en mis manos, he visto colores que la mayoría de la gente solo conoce en fotografías, he tocado la historia misma». Hizo una pausa, y sus ojos buscaron los de ella con una intensidad que cortaba el aliento. «Pero nunca, en todos esos años, encontré nada tan hermoso como tú, inclinada sobre una pintura dañada, devolviéndole la vida pincelada a pincelada». Visitación sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero no intentó detenerlas. Había pasado demasiado tiempo conteniendo emociones, protegiéndose del dolor. Esta noche quería sentirlo todo. Casimiro se arrodilló sobre las piedras antiguas y de su bolsillo sacó una pequeña caja de terciopelo. Cuando la abrió, la luz de las velas arrancó destellos de una esmeralda engarzada en oro antiguo, rodeada de pequeños diamantes que brillaban como el rocío del amanecer. «Este anillo perteneció a una condesa sevillana del siglo XVIII», explicó. «Lo recuperé hace 10 años de un coleccionista suizo que no tenía derecho a poseerlo. Desde entonces ha estado esperando. Creo que esperaba encontrarte a ti». Las lágrimas corrían ahora libremente por las mejillas de Visitación, pero eran lágrimas distintas a las que había derramado en el pasado. No eran lágrimas de pérdida o decepción, sino de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. «Tú restauras arte dañado», continuó Casimiro, y su voz se quebró en los bordes. «Quizás puedas restaurar también a un hombre roto. Visitación Torres, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa?». El silencio que siguió duró apenas unos segundos, pero a Visitación le pareció una eternidad. En ese silencio vio pasar toda su vida, el dolor de sus decepciones pasadas, los años de soledad autoimpuesta, el miedo constante a volver a ser lastimada. Pero también vio algo más, la posibilidad de un futuro diferente, de un amor que no exigía que renunciara a sí misma, de un compañero que veía su dedicación no como una amenaza, sino como un regalo. «Sí», susurró, y la palabra salió de sus labios como una oración largamente contenida. «¿Sí?», repitió él como si no pudiera creerlo. «Sí», dijo ella de nuevo, esta vez más fuerte. «Sí, Casimiro, me casaré contigo». Él se levantó con una agilidad que desmentía la emoción que lo embargaba y deslizó el anillo en su dedo. Quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho para ella. Y entonces la besó. Por primera vez, bajo las estrellas de Andalucía, rodeados de velas y jazmines y el peso dulce de una promesa recién nacida. El beso sabía a vino y a lágrimas, a años de espera y a la certeza de que algunas cosas rotas pueden, efectivamente, ser reconstruidas. Pero mientras Visitación se abandonaba a la alegría de ese momento, una parte de ella, la parte que había aprendido a desconfiar, susurraba una advertencia que eligió ignorar. Aún había secretos que Casimiro no había revelado. Capítulos de su libro que permanecían pegados,
páginas que ella todavía no había leído. Esa noche, sin embargo, decidió que esas páginas podían esperar. Esa noche, eligió la felicidad. No sabía aún el precio que esa elección tendría. La ceremonia se celebró 6 semanas después, en una ermita encalada que se asomaba al Mediterráneo cerca de Cádiz. Era un edificio pequeño, con capacidad para apenas 20 personas, construido siglos atrás por pescadores que querían un lugar donde agradecer a Dios por las capturas abundantes y rezar por aquellos que nunca regresaban del mar. Las paredes interiores estaban decoradas con exvotos de plata que contaban historias de tormentas sobrevividas y milagros concedidos, y el altar sostenía una virgen de madera policromada, cuya expresión parecía contener tanto dolor como esperanza. Visitación había elegido el lugar ella misma, atraída por su sencillez y por la vista del océano que se extendía infinito más allá de los ventanales. No quería una boda ostentosa en una catedral llena de desconocidos. Quería algo íntimo, significativo, un ritual que marcara no solo la unión de 2 personas, sino también el inicio de una vida nueva. Los invitados eran apenas 12, algunos amigos cercanos de Visitación que habían viajado desde Madrid, Cintus, la cocinera del cortijo que se había convertido en una figura casi maternal durante sus meses en Ronda, y un puñado de personas que Casimiro describió como socios y colaboradores, pero que parecían más bien familia elegida. Visitación vestía una mantilla de encaje vintage que había encontrado en un anticuario de Sevilla, una pieza que databa de los años 20 y que aún conservaba un leve aroma a lavanda. El encaje era del color del marfil antiguo, con patrones de flores y hojas que parecían bailar cuando la brisa marina los movía. Debajo, un vestido de seda que caía en líneas simples hasta sus tobillos, sin adornos innecesarios, dejando que la belleza del tejido hablara por sí misma. Cuando caminó por el pasillo de la pequeña ermita, con el sonido de las olas como única música, vio a Casimiro esperándola junto al altar. Vestía un traje de lino claro que hacía juego con las paredes encaladas, y en sus ojos había una expresión que ella nunca olvidaría, una mezcla de reverencia, gratitud y algo que solo podía describirse como asombro, como si no pudiera creer que ella estuviera realmente allí, avanzando hacia él. La ceremonia siguió tradiciones antiguas de la región que Casimiro había insistido en incluir. Compartieron un trozo de pan, simbolizando la abundancia que prometían construir juntos. Bebieron del mismo vaso de vino de Jerez, representando la alegría que compartirían en los años venideros. Y, en el momento más significativo, una anciana del pueblo les ató los pulsos con cordones de seda roja, siguiendo una costumbre que databa de tiempos inmemoriales: atar sus destinos juntos, para bien o para mal, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separara. Cuando llegó el momento de pronunciar los votos, Casimiro habló primero. «Visitación», dijo, sosteniendo sus manos entre las suyas. «Durante años viví en las sombras, ocultando quién era incluso de mí mismo. Me convencí de que los secretos eran necesarios, que la soledad era el precio de la justicia que perseguía. Pero tú me enseñaste que algunas cosas no pueden restaurarse en aislamiento. Algunas cosas necesitan testigos, necesitan ser vistas, conocidas, amadas a pesar de sus grietas. Te prometo que pasaré el resto de mi vida mostrándote cada una de mis grietas, y confío en que tú harás lo mismo conmigo». Las lágrimas corrían por las mejillas de Visitación cuando llegó su turno. «Casimiro», comenzó, y tuvo que detenerse para recuperar el aliento. «Durante 10 años me escondí detrás de mi trabajo, convenciéndome de que era suficiente, de que no necesitaba a nadie más que a las pinturas que restauraba.
Pero tú me mostraste que hay una diferencia entre estar sola y estar aislada. Me enseñaste que confiar no significa abandonarse al control de otro, sino elegir, cada día, creer en alguien a pesar de los miedos. Te prometo que elegiré creerte cada día, incluso cuando las dudas susurren, incluso cuando el pasado intente envenenar el presente. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, cuando Casimiro levantó el velo de encaje y la besó con una ternura que hizo que el corazón de ella se expandiera hasta doler, Visitación creyó haber encontrado finalmente el hogar que siempre había buscado. Pero mientras salían de la ermita bajo una lluvia de pétalos de rosa, lanzados por los invitados, mientras el sol del atardecer teñía el mar de colores imposibles, ella captó algo en la expresión de su nuevo esposo. Una sombra que cruzó su rostro apenas un instante antes de desaparecer, reemplazada por una sonrisa que parecía costarle más esfuerzo del habitual. Había algo, se dio cuenta con un escalofrío que atribuyó a la brisa marina, algo que él aún no le había contado. Pero la celebración continuó, y el vino fluyó, y las risas llenaron el aire salado, y Visitación decidió que los secretos podían esperar hasta después de la luna de miel. No sabía que esa misma noche, en la suite nupcial de Barcelona, esos secretos la alcanzarían mucho antes de lo que esperaba. La isla emergió del mar Mediterráneo, como una esmeralda flotante, cuando el pequeño hidroavión comenzó su descenso. Visitación, que había pasado las últimas horas del vuelo observando el azul infinito del mar a través de la ventanilla, contuvo el aliento ante la visión. La isla era pequeña, quizás de apenas unos kilómetros cuadrados, pero su belleza era salvaje e indómita. Acantilados de piedra caliza se elevaban en el extremo norte, mientras que el sur se derretía en playas de arena blanca bordeadas de pinos que parecían inclinarse hacia el agua como amantes melancólicos. Pensé que tendríamos la isla para nosotros solos, murmuró ella, observando lo que parecían ser construcciones dispersas entre la vegetación. Casimiro tomó su mano, que había una tensión en su agarre que ella no había sentido antes. «Hay algo que debo mostrarte», dijo, «algo que no pude explicarte completamente antes, porque no había palabras suficientes. Pero ahora necesito que lo veas con tus propios ojos». El hidroavión aterrizó en una pequeña bahía protegida, donde un muelle de madera se extendía hacia aguas tan cristalinas que podían verse los peces nadando entre las rocas del fondo. Un hombre mayor esperaba allí, con la piel curtida por décadas de sol y mar, y una sonrisa que iluminaba su rostro arrugado. «¡Casimiro!», exclamó abrazándolo con una familiaridad que sorprendió a Visitación. «Por fin traes a tu esposa. Todos hemos estado esperando conocerla». «¿Todos?», repitió ella. El hombre se giró hacia ella, y en sus ojos oscuros había una calidez que la hizo sentirse bienvenida incluso antes de que él hablara. «Me llamo Ahmed», dijo, tomando su mano entre las suyas. «Llegué aquí hace 5 años con mi familia, huyendo de una guerra que destruyó todo lo que conocíamos. Casimiro nos encontró en un campo de refugiados en Grecia, amontonados en tiendas de campaña, sin futuro. Nos trajo aquí, nos dio un hogar, nos devolvió la esperanza». Visitación miró a su esposo, buscando una explicación que él parecía reluctante a dar. «Ven», dijo Casimiro finalmente, «te mostraré». Caminaron por un sendero que serpenteaba entre pinos y olivares, y con cada paso, la isla revelaba sus secretos. Lo que desde el aire había parecido un puñado de construcciones dispersas era en realidad una pequeña aldea perfectamente organizada. Casas de piedra y madera se agrupaban alrededor de una plaza central donde un huerto comunitario explotaba en colores. Tomates maduros, berenjenas moradas, lechugas de un verde vibrante. El aroma de albahaca fresca
impregnaba el aire del atardecer. Pero más que las construcciones, fueron las personas las que capturaron la atención de Visitación. Había familias enteras sentadas en los porches, niños jugando en la plaza, ancianas tendiendo ropa que ondeaba en la brisa marina. Y todos, sin excepción, saludaban a Casimiro con una familiaridad que iba más allá del simple reconocimiento. Lo abrazaban, le preguntaban por su salud, le mostraban los progresos de sus jardines y sus talleres. «Son 17 familias», explicó él mientras caminaban. 63 personas en total. Algunos llegaron hace casi 10 años, otros son más recientes. Cada uno tiene una historia diferente. Pero todos comparten algo. En algún momento el mundo les dio la espalda y yo tuve los recursos para tender una mano. Visitación se detuvo frente a un edificio que claramente servía como escuela. A través de las ventanas podía ver pupitres pequeños, pizarras llenas de ecuaciones y dibujos infantiles, estanterías repletas de libros en varios idiomas. «¿Por qué no me dijiste?», preguntó, y su voz sonaba extraña incluso para ella misma. Casimiro se giró hacia ella, y en su expresión había una vulnerabilidad que ella rara vez había visto. «Porque temía que me juzgaras», admitió. «Porque esta isla, estas personas, este proyecto, no es completamente legal. Muchos de ellos no tienen documentos válidos. Mantenerlos aquí, protegerlos de las autoridades que los deportarían, es un delito. Y yo ya te había pedido que confiaras en tantas cosas. No sabía si esto sería demasiado». Visitación miró a su alrededor, a los niños que corrían riendo, a las mujeres que cocinaban juntas en una cocina comunitaria de la que emanaban aromas de especias que no reconocía, a los hombres que trabajaban en un taller de carpintería, creando muebles que después, según descubriría, se vendían en el continente para generar ingresos para la comunidad. Y pensó en su abuela, la que había criado 8 hijos sola. Pensó en las historias que Casimiro le había contado sobre ella, sobre cómo pasó años deseando haber podido salvar a más personas de las tragedias que las travesías desesperadas traían. «Esto es por ella», dijo, y no era una pregunta. «Todo esto, la recuperación de arte, los múltiples pasaportes, esta isla, todo es por tu abuela». Casimiro cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, brillaban con lágrimas contenidas. «Ella murió creyendo que había fracasado», susurró, «que no había hecho suficiente. Yo juré sobre su tumba que dedicaría mi vida a hacer lo que ella no pudo, a devolver lo robado, a proteger a los vulnerables, a crear refugios donde el mundo solo creaba tormentas». Visitación sintió que algo se rompía dentro de ella, pero no era dolor. Era la última barrera que había mantenido erguida, el último muro de desconfianza que la separaba de entregarse completamente a este hombre y su mundo de secretos luminosos. Caminó hacia él y tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla. «Estoy orgullosa de ti», dijo, «no a pesar de esto. Por esto, por todo esto». El beso que compartieron en medio de aquella plaza, rodeados de los murmullos curiosos de docenas de refugiados que habían encontrado un hogar gracias a él, fue diferente a todos los anteriores. Era un beso de aceptación total, de comprensión completa, de un amor que finalmente podía respirar sin máscaras ni reservas. Pero mientras el sol se hundía en el Mediterráneo, tiñendo el cielo de colores que ningún pintor había logrado capturar, ninguno de los dos podía saber que su paraíso estaba a punto de ser invadido, que en menos de 2 meses todo lo que habían construido se tambalearía al borde del colapso, y que la mayor prueba de su amor aún estaba por llegar. El barco apareció en el horizonte una mañana de principios de otoño, cuando las hojas de los olivos comenzaban a adquirir tonos dorados
y el mar había empezado a enfriarse con la promesa del invierno. Visitación estaba en el huerto comunitario, aprendiendo de Fátima, una mujer siria cuyas manos mágicas transformaban los ingredientes más simples en manjares extraordinarios. Habían estado preparando berenjenas rellenas cuando el grito de alerta resonó desde el muelle. «Barco no identificado». Era la voz de Ahmed, cargada de una urgencia que hizo que todas las actividades se detuvieran. Para cuando Visitación llegó a la playa, Casimiro ya estaba allí, con el cuerpo tenso como la cuerda de un arco y la mirada fija en la embarcación que se acercaba. Era un yate pequeño pero elegante, del tipo que usaban los turistas adinerados para recorrer las costas del Mediterráneo. «Quédate detrás de mí», murmuró él, y había algo en su tono que ella nunca había escuchado. Miedo real, crudo, visceral. El yate ancló a unos 100 metros de la costa y una lancha auxiliar se desprendió de su costado, transportando una única figura hacia el muelle. Era una mujer. Incluso a distancia, Visitación pudo ver que era hermosa, no con la belleza convencional de las revistas, sino con esa presencia magnética que algunas personas poseen naturalmente. Cabello negro que el viento marino agitaba como una bandera, piel bronceada, un cuerpo que se movía con la gracia de quien está acostumbrada a ser observada. Pero más que su apariencia, fue la reacción de Casimiro lo que golpeó a Visitación como un puñetazo en el estómago. Su esposo se había quedado completamente inmóvil, con una expresión que mezclaba sorpresa, dolor y algo que se parecía terriblemente al reconocimiento. «Casimiro», dijo la mujer cuando la lancha alcanzó el muelle. Su voz era grave, musical, con un acento que Visitación no pudo identificar. «Por fin te encuentro». «Encarnación», respondió él, y el nombre cayó entre ellos como una piedra arrojada a un estanque quieto, creando ondas que amenazaban con alcanzar todas las orillas. Lo que siguió fue un silencio que duró apenas segundos, pero pareció extenderse durante años. Visitación observaba a los dos, buscando pistas en sus expresiones, en la forma en que sus cuerpos se orientaban el uno hacia el otro, con una familiaridad que hablaba de historias compartidas. «¿Quién es ella?», preguntó finalmente, aunque una parte de ella ya conocía la respuesta. Casimiro giró la cabeza hacia ella, y en sus ojos había una disculpa que no alcanzaba a pronunciar. «Visitación, esta es Encarnación, mi ex esposa». Las palabras golpearon a Visitación con la fuerza de una ola inesperada. Se tambaleó ligeramente y tuvo que aferrarse al brazo de Casimiro para mantener el equilibrio. «¿Tú qué?» «Nunca te lo mencioné», dijo él, y su voz estaba cargada de culpa, porque creía que no era relevante, que era parte de un pasado que había dejado atrás. Pero ahora, interrumpió Encarnación, subiendo al muelle con movimientos ágiles. «Vengo a advertirte. Las organizaciones con las que has estado jugando durante años finalmente te han encontrado. Rastrearon tu ubicación a través de una de las familias que ayudaste. Tienes 48 horas para evacuar esta isla antes de que lleguen». El mundo de Visitación se tambaleó sobre su eje. En el espacio de unos minutos, había descubierto que su esposo tenía una exmujer de la que nunca le había hablado, y que el paraíso que habían construido estaba a punto de ser destruido. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Casimiro, y su tono había cambiado. Ya no era el esposo culpable, era el estratega, el hombre que había sobrevivido 2 décadas operando en las sombras. «Porque tengo contactos que tú no tienes», respondió Encarnación, «y porque a pesar de todo lo que pasó entre nosotros, no quiero que mueras, ni tú ni las personas que has estado protegiendo». Visitación observó el intercambio con una mezcla de rabia, miedo y, sorprendentemente, admiración.
Encarnación no había venido a reconquistar a Casimiro ni a destruir su matrimonio. Había arriesgado su propia seguridad para traer una advertencia que podría salvar docenas de vidas. «Necesitamos hablar», dijo finalmente, interrumpiendo el tenso silencio. Los tres. Ahora. Casimiro asintió, y había gratitud en su mirada cuando la dirigió hacia ella. Quizás esperaba histeria, reproches, una escena de celos que habría sido completamente justificada. En cambio, encontró a una mujer que comprendía que algunas verdades debían esperar cuando había vidas en juego. Caminaron hacia la casa principal de la isla, un edificio de piedra y madera que Casimiro había convertido en centro de operaciones. Detrás de ellos, los refugiados observaban con expresiones de preocupación que no necesitaban traducción. El próximo capítulo de sus vidas acababa de comenzar y prometía ser el más difícil que ninguno de ellos hubiera enfrentado jamás. La sala de reuniones de la casa principal olía a café recién hecho y tensión contenida. Visitación estaba sentada en uno de los sillones de cuero gastado, con las manos apretadas alrededor de una taza que ya se había enfriado. Frente a ella, Casimiro permanecía de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra el atardecer mediterráneo, y Encarnación ocupaba el sofá opuesto, con una postura que combinaba elegancia y preparación para el combate, como un gato que puede ronronear o atacar en cualquier momento. «Empecemos por el principio», dijo Visitación rompiendo el silencio que se había extendido durante demasiados minutos. «¿Cómo es que nadie me mencionó que mi esposo tenía una ex-mujer?» Casimiro se giró desde la ventana, y su expresión era la de un hombre preparándose para una confesión dolorosa. «Encarnación y yo nos casamos hace 15 años», comenzó. «En ese entonces yo era un hombre diferente, más joven, más imprudente, convencido de que podía cambiar el mundo sin que el mundo me cambiara a mí. Ella era la única persona que conocía mi trabajo, que lo apoyaba, que a veces participaba en él. Éramos socios además de esposos», añadió Encarnación, y su voz no contenía amargura, solo una objetividad casi clínica. «Durante 5 años trabajamos juntos, recuperando arte robado, creando redes de protección para personas vulnerables. Pero el precio fue demasiado alto. Vivir en las sombras constantes, mentir a todo el mundo, nunca poder confiar completamente, ni siquiera en ti misma. Destroza algo dentro de ti. Nos separamos hace 10 años, continuó Casimiro. No por falta de amor, sino porque el amor no era suficiente para sostener el peso de la vida que habíamos elegido. Ella necesitaba salir, encontrar algo de normalidad. Yo no podía abandonar el trabajo. Visitación absorbió la información, procesándola con la misma atención que dedicaba a examinar pinturas antiguas en busca de falsificaciones. «Dijiste que era tu ex esposa», señaló. «Pero si se separaron hace 10 años, ¿por qué usar ese término?» El silencio que siguió fue elocuente. «Porque técnicamente», admitió Encarnación, «el divorcio nunca se finalizó. Las complicaciones burocráticas de nuestras múltiples nacionalidades, los documentos falsos que usábamos, resolver todo eso legalmente habría expuesto nuestras identidades, así que simplemente lo dejamos pendiente». Visitación sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las implicaciones de lo que acababa de escuchar eran devastadoras. «Eso significa que mi matrimonio no es legalmente válido», completó Casimiro, y cada palabra parecía costarle un esfuerzo inmenso. «Visitación, lo siento. Debí habértelo dicho antes. Debí haber resuelto esto hace años. Pero cada vez que pensaba en hacerlo, algo más urgente aparecía. Alguna familia que necesitaba ayuda, alguna obra que debía ser devuelta. Y yo nunca presioné.
añadió Encarnación, porque, francamente, no me importaba. He estado con otro hombre durante los últimos 8 años, un hombre bueno que conoce mi pasado y me ama a pesar de él. Nunca pensé que Casimiro encontraría a alguien con quien quisiera casarse de verdad. Visitación cerró los ojos, dejando que las emociones la atravesaran sin intentar detenerlas. Rabia, sí. Decepción, por supuesto. Pero también, sorprendentemente, comprensión. Conocía a Casimiro lo suficiente para saber que su silencio no había sido malicioso. Había sido el mismo patrón que dominaba toda su vida, priorizar a los demás sobre sí mismo, posponer su propia felicidad indefinidamente. ¿Puedes arreglarlo?, preguntó finalmente, abriendo los ojos para mirarlo directamente. «Puedo intentarlo», respondió él, «pero llevará tiempo. Tiempo que quizás no tengamos si lo que dice Encarnación es cierto». La mención de la amenaza inminente devolvió a todos a la realidad urgente que enfrentaban. 48 horas, repitió Encarnación. Quizás menos. Los hombres que vienen no son burócratas ni policías. Son traficantes de arte que has estado perjudicando durante años, que han perdido millones por tu culpa. No vendrán a hacer preguntas. Casimiro asintió, su mente claramente cambiando al modo operativo. ¿Tienes algún plan?, preguntó. Tengo contactos, respondió Encarnación. Algunas ideas sobre rutas de evacuación, personas que pueden ayudar, pero necesitaremos más. Estamos hablando de mover a más de 60 personas sin documentación a través de aguas internacionales. Yo puedo ayudar, dijo Visitación sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. Ambos la miraron con expresiones que mezclaban sorpresa y esperanza. Tengo contactos en el mundo del arte, continuó. Coleccionistas que me deben favores, curadores de museos que confían en mí, galeristas en Madrid y Barcelona y Valencia. Puedo crear identidades temporales, hacer que estas familias pasen como artistas en residencia, personal de museo en tránsito, cualquier cosa que nos ayude a moverlos sin levantar sospechas. Encarnación la evaluó con una mirada nueva, como si la viera por primera vez. «Eres más que una restauradora de arte, ¿verdad?», preguntó. «Soy exactamente lo que mi esposo necesita», respondió Visitación, y en su voz no había duda. «Aunque técnicamente no sea mi esposo todavía». Por primera vez desde que llegó, Encarnación sonrió. Era una sonrisa genuina, desprovista de competencia o amenaza. «Ahora entiendo por qué te enamoraste de ella», le dijo a Casimiro. «Es tan testaruda como tú». A pesar de la gravedad de la situación, Casimiro rió. Era una risa breve, casi sorprendida, pero era la primera que Visitación le había oído desde la llegada de Encarnación. «Más testaruda», corrigió. «Mucho más testaruda». Visitación no rió, pero algo en su pecho se aflojó ligeramente. No estaba perdonando todavía, no completamente. Había demasiadas mentiras por omisión, demasiados secretos que aún esperaban ser revelados. Pero en ese momento, enfrentando una crisis que podría destruir todo lo que amaba, entendió algo fundamental. El amor no era un estado permanente de perfección. Era una elección constante de trabajar juntos a pesar de las imperfecciones. «Empecemos a planificar», dijo, poniéndose de pie. «Tenemos 48 horas para hacer lo imposible. Sugiero que dejemos de perder tiempo». Encarnación y Casimiro intercambiaron una mirada que contenía años de historia compartida, y luego asintieron al unísono. La batalla por salvar la isla acababa de comenzar. Las siguientes 3 semanas fueron un torbellino de actividad frenética, miedos contenidos y pequeños milagros nacidos de la desesperación. Visitación descubrió en sí misma
capacidades que nunca había sospechado. Mientras sus dedos habían pasado años sosteniendo pinceles delicados y manipulando pigmentos centenarios, ahora tecleaban frenéticamente en computadoras, preparaban documentos falsos, coordinaban llamadas en 3 idiomas diferentes. El sabor del café solo se volvió constante en su boca, y la adrenalina reemplazó al sueño durante noches interminables. Casimiro trabajaba a su lado, y en esos días de crisis, ella vio facetas de él que la enamoraron más profundamente de lo que creía posible. Vio su paciencia infinita con los niños asustados que no entendían por qué debían abandonar el único hogar estable que habían conocido. Vio su ingenio para resolver problemas que parecían insolubles, encontrando rutas de evacuación donde otros solo veían callejones sin salida. Vio su vulnerabilidad cuando, en las pocas horas que descansaban, la abrazaba en la oscuridad y susurraba sus miedos contra su pelo. Encarnación resultó ser una aliada invaluable. Su conocimiento de las redes subterráneas europeas, sus contactos en organizaciones que operaban en los márgenes de la legalidad, su capacidad para negociar con personas cuya moralidad era cuestionable, pero cuyos recursos eran necesarios. Todo esto complementaba perfectamente las habilidades de visitación en el mundo del arte legítimo. Las dos mujeres, que en otras circunstancias podrían haber sido rivales, desarrollaron un respeto mutuo que se acercaba a la amistad. Trabajaban codo a codo durante el día y por las noches, mientras los demás dormían, compartían conversaciones que revelaban capas inesperadas de sus personalidades. ¿Lo amas?, preguntó Encarnación una de esas noches, cuando el agotamiento había derribado las barreras de la cortesía formal. Visitación, que estaba revisando una lista de familias ya evacuadas, levantó la vista. Sí, respondió sin dudar. Aunque a veces desearía no hacerlo. Sería más fácil si pudiera enfadarme con él como debería. Encarnación sonrió con esa expresión que sugería décadas de sabiduría adquirida del modo más difícil. El amor nunca es fácil cuando se trata de hombres como Casimiro, dijo. Hombres que cargan el peso del mundo sobre sus hombros y se olvidan de que también merecen ser sostenidos. Yo no pude hacerlo. Espero que tú seas más fuerte que yo. No soy más fuerte, admitió Visitación. Solo soy más terca. La risa que compartieron fue breve pero genuina, un momento de conexión humana en medio del caos. Para el final de la segunda semana, habían evacuado a 10 familias. Cada una había sido un desafío único: crear documentos creíbles, encontrar transporte seguro, coordinar la recepción en el destino. 3 familias habían sido reubicadas en España, aprovechando los contactos de Visitación con galerías de arte que necesitaban personal temporal. 4 habían ido a Francia, acogidas por una red de monasterios que Encarnación conocía de sus años de trabajo clandestino. Las restantes 3 habían llegado a Alemania, donde organizaciones de refugiados habían aceptado integrarlas en programas existentes. Pero aún quedaban 7 familias, incluyendo la de Ahmed, que había sido el primero en recibirlos en la isla y que se negaba a abandonar hasta que todos los demás estuvieran a salvo. La tercera semana comenzó con noticias alarmantes. Los traficantes habían adelantado su llegada. En lugar de 2 días, tenían 24 horas. Esa noche, mientras preparaban la evacuación final, Visitación experimentó el miedo más intenso de su vida. No por sí misma, sino por todas esas personas que habían confiado en Casimiro, que habían construido vidas en esa isla pensando que por fin estaban a salvo. Trabajaron sin descanso. Casimiro pilotó el barco que transportaría a las últimas familias, mientras Encarnación manejaba las comunicaciones y Visitación coordinaba los puntos de recepción en el continente. Ahmed
Fue el último en subir a bordo, con su esposa y sus 3 hijos, llevando solo una maleta pequeña que contenía los pocos recuerdos que habían podido rescatar de sus vidas anteriores. «Gracias», le dijo a Visitación cuando se despidieron en el muelle, con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas. «Por todo. Nunca olvidaremos lo que han hecho por nosotros». Visitación lo abrazó, sintiendo los huesos frágiles bajo su ropa, la fuerza de voluntad que había mantenido a ese hombre vivo a través de travesías imposibles. «Encuentra la paz», le susurró. «La mereces». El barco se alejó en la oscuridad y Visitación se quedó en el muelle vacío, mirando cómo las luces desaparecían en la distancia. A su lado, Casimiro permanecía en silencio, su mano buscando la de ella en la penumbra. «Lo logramos», dijo él finalmente, y su voz estaba cargada de una emoción que no intentó ocultar. «Lo logramos», repitió ella, pero ambos sabían que el precio había sido alto. La isla estaba vacía ahora, abandonada. El cortijo de Ronda había sido vendido para financiar la evacuación. La colección de arte, dispersa en subastas para crear fondos de emergencia, habían salvado 63 vidas, pero habían perdido casi todo lo material que poseían. Quedaban ellos dos, de pie en un muelle de una isla que ya no era suya, con nada más que la ropa que llevaban y el amor que los unía. «¿Y ahora qué?», preguntó Visitación. Casimiro la miró, y en sus ojos había una mezcla de agotamiento y determinación que ella había llegado a conocer bien durante esas semanas imposibles. «Ahora», dijo, «empezamos de nuevo». El apartamento era diminuto, apenas 40 metros cuadrados en el corazón del casco antiguo de Cádiz. Visitación lo encontró a través de un contacto, una anciana que alquilaba el espacio que había pertenecido a su hijo antes de que emigrara a Argentina. Las paredes necesitaban pintura, el baño tenía azulejos de los años 70 que habían visto mejores épocas, y la cocina era poco más que un rincón con una hornilla de 2 fuegos y un frigorífico que emitía un zumbido constante. Pero tenía una pequeña terraza que daba a un callejón estrecho donde los vecinos tendían ropa entre las fachadas, y por las mañanas el aroma del café y las frituras de pescado subía desde las tabernas cercanas como una promesa de vida que continuaba a pesar de todo. «Es perfecto», dijo Casimiro cuando lo vieron por primera vez, y Visitación supo que no mentía. Se mudaron con 3 maletas que contenían todo lo que les quedaba. Visitación había logrado salvar algunos de sus instrumentos de restauración, los más pequeños y portátiles. Casimiro conservaba una caja de madera antigua con las cartas de agradecimiento que había recibido a lo largo de los años, testimonio silencioso de las vidas que había tocado. Los primeros días fueron un ejercicio de reinvención. Visitación contactó con las parroquias locales, ofreciendo sus servicios para restaurar retablos dañados por el tiempo y la humedad marina. Casimiro, liberado temporalmente de su trabajo clandestino mientras esperaba que se calmaran las aguas, encontró empleo en el puerto ayudando a reparar barcos de pesca. Sus manos, que habían sostenido obras maestras de Velázquez, ahora lijaban maderas ásperas y manipulaban redes de nylon, pero cuando regresaba cada noche al pequeño apartamento, con olor a sal y esfuerzo honesto, había una paz en su expresión que Visitación no le había visto antes. Fue durante esos primeros meses de reconstrucción cuando ella descubrió que estaba embarazada. La noticia llegó una mañana de finales de otoño, cuando las náuseas que había atribuido al estrés se volvieron imposibles de ignorar. Se hizo la prueba en el baño diminuto, con las manos temblando tanto que apenas pudo sostener el pequeño dispositivo. Y cuando las 2 líneas aparecieron, claras e innegables, se dejó caer sobre el borde de la bañera, con una risa que se convirtió en llanto,
que se convirtió nuevamente en risa. Casimiro llegó esa noche con una bolsa de pescado fresco que uno de los pescadores le había regalado, tarareando una canción gallega que su abuela solía cantarle. Se detuvo en seco cuando vio la expresión de su esposa. «¿Qué pasa?», preguntó, dejando caer la bolsa, sus ojos escaneando la habitación en busca de amenazas. Visitación no respondió con palabras. Se levantó, caminó hacia él, tomó su mano y la colocó suavemente sobre su vientre aún plano. El silencio que siguió fue elocuente. Los ojos de Casimiro se agrandaron, su boca se abrió ligeramente, y por un momento pareció que había olvidado cómo respirar. «¿Estás...?» No pudo terminar la frase. «Sí», confirmó ella. «Vamos a ser padres». Casimiro la abrazó con una fuerza que bordeaba la desesperación, y ella sintió como todo su cuerpo temblaba mientras la sujetaba. Contra su cuello, él susurró palabras en gallego que ella no entendió, pero cuyo significado era universal. Gratitud, asombro, promesas de protección y amor. Esa noche, acostados en la cama estrecha que apenas cabía en el dormitorio minúsculo, hablaron durante horas sobre el futuro, sobre nombres y sueños y miedos, sobre qué clase de padres querían ser, qué valores querían transmitir, qué mundo querían construir para ese pequeño ser que crecía entre ellos. «Necesitamos legalizar nuestra situación», dijo Visitación en algún momento de la madrugada. «No solo por nosotros, por el bebé». Casimiro asintió en la oscuridad. «Encarnación y yo hemos estado trabajando en ello», admitió. «El divorcio finalmente se procesó hace 2 semanas. Somos libres para casarnos de verdad, legalmente, cuando quieras». «¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque quería que fuera una sorpresa. Estaba planeando pedírtelo de nuevo, hacerlo bien esta vez, con anillo y todo». Visitación lo silenció con un beso. «No necesito anillos ni ceremonias», susurró contra sus labios. «Te necesito a ti, solo a ti». Se casaron una semana después, en el registro civil de Cádiz, con 2 funcionarias como testigos y sus 3 maletas esperándolos afuera. No hubo velos de encaje ni mantillas vintage, ni ermitas junto al mar, ni pétalos de rosa. Solo 2 personas de pie ante un escritorio de formica, prometiéndose lo mismo que ya se habían prometido antes, pero esta vez con la fuerza de la ley respaldándolos. Cuando salieron a la calle gaditana, con el sol de invierno calentando sus rostros y el certificado de matrimonio guardado en el bolso de Visitación, ambos supieron que algo había cambiado. No eran ya 2 personas huyendo de sus pasados o persiguiendo sueños imposibles. Eran una familia, real y legal y tangible, con un futuro que construir juntos. El camino que quedaba por delante sería difícil. Los meses siguientes traerían desafíos que aún no podían imaginar. Pero en ese momento, caminando de la mano por las calles estrechas de la ciudad más antigua de Occidente, Visitación sintió una certeza que no había experimentado nunca. Estaba exactamente donde debía estar, con la persona con la que debía estar, esperando un hijo que sería la síntesis de todo lo que habían vivido y sobrevivido. Y eso, decidió, era suficiente. Más que suficiente. Era todo. El embarazo avanzaba con la lentitud exasperante de todas las esperas importantes. Visitación continuaba trabajando en los retablos de las iglesias locales, aunque ahora lo hacía sentada en lugar de subida a andamios, con pausas frecuentes para descansar la espalda y acariciar distraídamente su vientre creciente. El pequeño apartamento de Cádiz se había transformado en un taller improvisado, donde el olor de la trementina se mezclaba con el de las infusiones de hierbas que las vecinas le traían para las náuseas. Casimiro había dejado el trabajo en el puerto para dedicarse a escribir. Durante meses
había estado postergando la tarea que la familia del Zurbarán le había pedido: documentar sus décadas de trabajo recuperando arte robado. Ahora, sentado en la pequeña terraza mientras Visitación pintaba en el interior, tecleaba frenéticamente en una computadora portátil de segunda mano, vertiendo en palabras los secretos que había guardado durante tanto tiempo. Era una vida sencilla, casi monástica en su rutina, pero estaba llena de una paz que ninguno de los dos había conocido antes. La noticia llegó durante el 7º mes de embarazo. El médico del pequeño consultorio donde Visitación hacía sus controles la había derivado al hospital de Málaga para exámenes más detallados. Las pruebas revelaron una complicación, una placenta que no estaba posicionada correctamente, que requeriría intervención quirúrgica poco después del nacimiento, para evitar una hemorragia peligrosa. El costo era astronómico. Visitación recuerda el momento exacto en que el médico les explicó la situación. Estaban sentados en un despacho pequeño con paredes color crema y diplomas enmarcados, mientras la luz del atardecer malagueño entraba por una ventana que necesitaba limpieza. El especialista hablaba con esa mezcla de compasión y profesionalismo que los médicos desarrollan cuando deben dar noticias difíciles. La cirugía es relativamente sencilla si se realiza a tiempo, explicó, pero es cara, y su seguro, me temo, no cubre este tipo de procedimiento especializado. La cifra que mencionó hizo que el estómago de Visitación se contrajera. Era más de lo que ganaban en un año, más de lo que poseían en ahorros, más de lo que podrían reunir vendiendo todo lo que les quedaba. Casimiro permaneció en silencio durante todo el viaje de regreso a Cádiz. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se habían vuelto blancos, y había en su mandíbula una tensión que Visitación conocía bien. La frustración de un hombre que había dedicado su vida a salvar a otros, pero que ahora no podía salvar a su propia familia. «Encontraremos una manera», dijo ella finalmente, colocando una mano sobre la de él. «He ayudado a cientos de personas», susurró él, y su voz estaba cargada de una amargura que le rompió el corazón. «He movido millones en arte recuperado. He financiado evacuaciones imposibles. He comprado la libertad de familias enteras. Y ahora, cuando mi propio hijo necesita ayuda, no tengo nada. Nada». Visitación no tenía palabras de consuelo. Ambos sabían que era verdad. Lo que no sabían era que, a miles de kilómetros de distancia, en ciudades dispersas por toda Europa, algo extraordinario estaba comenzando a gestarse. Empezó con una llamada de Ahmed. El hombre que había sido el primero en recibirlos en la isla estaba ahora establecido en Bilbao, donde había logrado iniciar un pequeño negocio de importación de especias orientales que estaba prosperando contra todo pronóstico. «He oído sobre la situación», dijo, y su voz transmitía esa calidez que Visitación recordaba de su tiempo en la isla. «Mi comunidad quiere ayudar. No es mucho, pero es algo». La donación que enviaron era modesta, pero significativa, y no fue la única. En las semanas siguientes, comenzaron a llegar transferencias de todas partes. Las familias que Casimiro había ayudado durante años, que ahora estaban reconstruyendo sus vidas en países seguros, se habían enterado de su situación a través de una red informal de comunicación que él nunca supo que existía. Pequeñas cantidades de personas que tenían poco, pero daban todo. Artesanos que vendían sus creaciones en mercadillos, donando las ganancias. Ancianas que organizaban comidas comunitarias, donde se pagaba lo que se podía. Fátima, la mujer siria que le había enseñado a hacer berenjenas rellenas, envió un cheque acompañado de una nota. «Cuando llegamos a tu isla no teníamos nada. Tú nos diste todo. Ahora es nuestro turno». La comunidad de Frigiliana, la pequeña aldea blanca en las montañas de Málaga, donde Casimiro tenía contactos de su trabajo anterior,
organizó una paella gigante en la plaza del pueblo. Las ganancias fueron directamente a un fondo establecido para la familia. Las mujeres del pueblo prepararon churros que vendieron después de la misa dominical. Los hombres ofrecieron horas extras de trabajo, cuyos ingresos donaron íntegramente. En 6 semanas, habían reunido el 90% del dinero necesario. Visitación lloró cuando vio los totales. No de tristeza, sino de una emoción más compleja, más profunda. La comprensión de que el amor que Casimiro había sembrado durante años estaba floreciendo de maneras que ninguno de ellos había anticipado. ¿Ves?, le susurró esa noche, mientras yacían juntos en la cama estrecha, su vientre hinchado presionando contra el costado de él. No estamos solos, nunca estuvimos solos. Casimiro no respondió con palabras, pero sus brazos la envolvieron con más fuerza, y ella sintió cómo su cuerpo temblaba con sollozos silenciosos. El llanto de un hombre que finalmente entendía que la bondad que había dado al mundo le estaba siendo de vuelta multiplicada. El dinero restante llegó de la fuente más inesperada. La familia del Zurbarán, informada sobre la situación por Encarnación, no solo cubrió el déficit, sino que estableció un fondo fiduciario para el bebé. Su carta era breve pero conmovedora. Lo que usted hizo por nosotros no puede pagarse con dinero, pero esto es un comienzo. El día de la cirugía, Visitación entró al hospital de Málaga con una paz que sorprendió incluso a los médicos. Tenía miedo, por supuesto, pero también tenía la certeza de que, pasara lo que pasara, no estaba sola, que había un ejército invisible de personas en toda Europa cuyos pensamientos y oraciones la acompañaban. Y tenía a Casimiro, que no soltó su mano desde que llegaron hasta que los anestesistas se la llevaron al quirófano, prometiéndole con la mirada lo que las palabras no podían expresar, que estaría ahí cuando despertara, que juntos enfrentarían cualquier cosa que viniera, que su amor era más fuerte que cualquier complicación médica o dificultad económica. La cirugía fue un éxito. El bebé nació en una mañana de octubre, cuando la luz del otoño mediterráneo pintaba el cielo de tonos dorados que recordaban a los cuadros de Turner. Visitación había pasado 17 horas de trabajo de parto, sostenida por Casimiro, que no se movió de su lado ni un instante. Le había contado historias para distraerla del dolor, sobre las playas escondidas de la Costa del Sol, donde llevarían al niño cuando fuera mayor, sobre los palacios de la Alhambra, donde le enseñarían la historia de su tierra, sobre las montañas de Sierra Nevada, donde verían juntos las primeras nieves. Sus palabras eran un hilo de oro que la mantenía anclada mientras las contracciones la sacudían, mientras su cuerpo hacía el trabajo antiguo y milagroso de traer nueva vida al mundo. Cuando el llanto del bebé llenó la habitación del pequeño hospital de Nerja, Visitación sintió algo que no podía describir con palabras. Era como si todos los fragmentos dispersos de su existencia hubieran encontrado finalmente su lugar. La artista que restauraba belleza, la mujer que había aprendido a amar de nuevo, la esposa que había atravesado tormentas junto a su compañero, todo convergía en ese momento, en ese pequeño ser que el médico colocaba sobre su pecho. «Es perfecto», susurró Casimiro, y su voz estaba tan llena de asombro que parecía la de un niño viendo el mar por primera vez. Visitación. Es absolutamente perfecto. Lo llamaron Gabriel, por el ángel mensajero, porque su llegada había traído mensajes de esperanza y renovación a todos los que lo esperaban. La cirugía que siguió fue exitosa, tal como los médicos habían prometido. Visitación despertó de la anestesia con el peso cálido de su hijo en los brazos de Casimiro a su lado, ambos esperándola como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos. «¿Cómo te sientes?», preguntó él acariciando su cabello húmedo.
Completa, respondió ella. Por primera vez en mi vida, me siento completamente completa. Las semanas siguientes fueron un torbellino de noches sin dormir, pañales cambiados y el asombro constante de ver cómo ese pequeño ser humano iba descubriendo el mundo. Gabriel tenía los ojos de su padre, ese tono ambiguo que parecía cambiar con la luz, y las manos largas de su madre, manos que algún día quizás sostendrían también pinceles y restaurarían belleza. Fue durante el primer mes de vida de Gabriel cuando llegó la noticia que cambiaría todo una vez más. Los investigadores de arte que habían estado catalogando las obras dispersas de la antigua colección de Casimiro hicieron un descubrimiento extraordinario. Una de las pinturas que él había considerado siempre una copia, un pequeño lienzo atribuido vagamente a la escuela de El Greco, era en realidad un original auténtico pintado sobre una obra anterior. Las pruebas de radiocarbono y el análisis de pigmentos eran concluyentes. El valor de la pintura era suficiente para que Casimiro y Visitación recuperaran todo lo que habían perdido y más. Podrían comprar una casa nueva, establecer fondos de seguridad, vivir cómodamente el resto de sus vidas. Pero cuando Casimiro recibió la noticia, mirando a Visitación amamantar a Gabriel en la pequeña terraza del apartamento de Cádiz, mientras el sol del atardecer los bañaba en luz dorada, supo exactamente lo que quería hacer. «Voy a donarlo», le dijo esa noche, después de que el bebé se hubiera dormido en su cuna improvisada, «al Museo de Bellas Artes de Sevilla, en nombre de mi abuela». Visitación lo miró con esa expresión que él había aprendido a amar, la mezcla de sorpresa, comprensión y profundo respeto que aparecía cuando él hacía algo que confirmaba por qué lo había elegido. «¿Estás seguro?», no era una pregunta. «Estoy seguro», confirmó. «No necesitamos una mansión para criar a Gabriel. No necesitamos cuentas bancarias abultadas ni colecciones de arte. Lo que necesitamos, lo tenemos ya. Tenemos este pequeño espacio que huele a mar y a café y a leche de bebé. Tenemos la comunidad que nos acogió cuando no teníamos nada. Tenemos un propósito que va más allá de acumular cosas». Se acercó a ella, tomando su rostro entre sus manos. «Y te tengo a ti», añadió, «que eres el mayor tesoro que he encontrado en toda mi vida de buscar tesoros». Visitación lo besó entonces, un beso que sabía a lágrimas y a gratitud y a todas las palabras que no necesitaban ser dichas porque ya las sentían ambos. La donación se hizo oficial un mes después, en una pequeña ceremonia en el museo, donde Casimiro habló por primera vez públicamente sobre su trabajo. No reveló todos los detalles, por supuesto. Aún había personas que podrían verse perjudicadas si se supiera demasiado. Pero compartió lo suficiente como para que el mundo entendiera que detrás de muchas de las obras devueltas a los museos españoles en las últimas décadas, había un hombre cuya motivación no era la fama ni el lucro, sino el amor. Amor a la belleza, amor a la justicia. Amor a una abuela gallega que le había enseñado que algunas cosas valen más que la seguridad personal. La placa junto al cuadro decía simplemente: «Donado en memoria de Dolores Ferrer, mujer de pueblo que soñaba con un mundo más justo». Cuando Visitación leyó esas palabras por primera vez, con Gabriel dormido en sus brazos y Casimiro a su lado, supo que habían llegado al final de un capítulo y al comienzo de otro. Un capítulo que escribirían juntos, día a día, pincelada a pincelada, como la restauración más importante de sus vidas. Un año después, la ermita junto al Mediterráneo no había cambiado. Las mismas paredes encaladas que parecían absorber la luz del sol para devolverla más suave. Los mismos exvotos de plata contando historias de pescadores y milagros. La misma Virgen de madera policromada observándolo todo con su expresión de dolor y esperanza entremezclados.
Pero todo lo demás era diferente. Esta vez, la pequeña iglesia estaba llena. Las familias que Casimiro había salvado a lo largo de los años habían viajado desde todas partes de Europa para estar presentes. Ahmed y su esposa, con sus 3 hijos que ahora hablaban español con acento vasco. Fátima y su marido, que había abierto un restaurante sirio en Lyon, que estaba teniendo un éxito inesperado. Docenas de rostros que Visitación había llegado a conocer durante las semanas caóticas de la evacuación, y muchos otros que solo conocía por las cartas guardadas en la caja de madera de Casimiro. Encarnación estaba allí también, sentada en la primera fila, junto al hombre con quien había rehecho su vida, un profesor de literatura catalana de Barcelona, que la miraba con la misma adoración con la que Casimiro miraba a Visitación. Las 2 mujeres habían desarrollado una amistad genuina en el año transcurrido, forjada en el fuego de la crisis y templada por el respeto mutuo. En los brazos de una de las madrinas del pueblo de Frigiliana, Gabriel observaba todo con esos ojos imposibles de descifrar que había heredado de su padre, balbuceando sonidos que solo él entendía. Visitación caminó por el pasillo de la ermita por segunda vez, pero esta vez sin velos ni mantillas. Vestía un simple vestido blanco de algodón que ondeaba con la brisa marina, y en su cabello llevaba entrelazadas flores de jazmín que perfumaban el aire a su paso. No necesitaba adornos elaborados ni tradiciones antiguas, solo necesitaba llegar hasta donde Casimiro la esperaba, junto al altar donde se habían casado un año antes, sin saber que su matrimonio no era válido. Esta vez, todo era diferente. Esta vez, era real. Casimiro la observaba acercarse con una expresión que contenía todos los viajes que habían hecho juntos, las noches de revelaciones en el cortijo de Ronda, la propuesta bajo las estrellas, la primera boda que resultó no serlo, las semanas de crisis y evacuación, los meses de pobreza y reconstrucción, el nacimiento de su hijo, la donación del El Greco. Cuando ella llegó a su lado, él tomó sus manos y las sostuvo como si fueran lo más precioso del mundo. Visitación, comenzó, y su voz era firme aunque sus ojos brillaban. Hace un año me casé contigo sin saber que el matrimonio no era válido. Hoy me caso contigo sabiendo que es el acto más verdadero de mi vida. No porque un papel lo diga, sino porque cada día que he pasado a tu lado me ha confirmado lo que supe desde el momento en que te vi inclinada sobre una pintura en mi cortijo, que eres la única persona con quien quiero envejecer, la única mano que quiero sostener cuando el mundo se tambalee, la única restauradora capaz de reconstruir un hombre que se creía demasiado roto para ser amado. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Visitación, pero no intentó detenerlas. «Casimiro», respondió apretando sus manos, «durante años me convencí de que el amor era un riesgo que no podía permitirme, que confiar en alguien significaba exponerme al dolor que ya había experimentado demasiadas veces. Pero tú me enseñaste que la confianza no es la ausencia de miedo, sino la elección de creer a pesar de él. Hoy no solo me caso contigo, hoy elijo seguir creyendo en ti cada día por el resto de nuestra vida». El sacerdote pronunció las palabras rituales, pero ninguno de los dos las escuchaba realmente. Estaban demasiado absortos en los ojos del otro, en ese espacio íntimo donde las palabras eran innecesarias, porque el amor hablaba en un idioma más antiguo y más verdadero. Cuando llegó el momento de los anillos, Casimiro sacó algo que hizo que Visitación contuviera la respiración. Era el anillo de esmeralda de la condesa sevillana, el mismo que le había dado en su primera propuesta. Había estado guardado todo este tiempo, esperando el momento correcto. «Esta vez», dijo él, mientras lo deslizaba en su dedo, «está donde siempre debió estar». Visitación miró el anillo, luego a su esposo,
luego a la congregación de rostros que los observaba con expresiones de alegría y emoción. Vio a Ahmed enjugándose las lágrimas con un pañuelo, a Encarnación sonriendo con genuina felicidad, a Gabriel agitando sus bracitos desde los brazos de la madrina como si supiera que algo importante estaba ocurriendo. «Confía en mí», susurró Casimiro, repitiendo las palabras que había pronunciado en aquella suite de Barcelona con las ventanas selladas, hace una eternidad y apenas ayer. Visitación sonrió, y en su sonrisa estaba contenida toda la historia que habían vivido juntos, los miedos superados, los secretos revelados, las pérdidas sufridas, las victorias compartidas. «Siempre», respondió, y la palabra resonó en la pequeña ermita como una promesa y una certeza. Cuando se besaron, el mar aplaudió con sus olas, y el viento llevó el aroma de los jazmines hasta las colinas distantes. Los invitados estallaron en vítores que mezclaban idiomas de medio mundo, y Gabriel eligió ese momento preciso para emitir un grito de alegría que hizo reír a todos. Más tarde, durante la celebración en la playa donde se habían preparado mesas largas cubiertas de manjares traídos por cada familia, donde el vino de Jerez fluía libremente, y las guitarras flamencas alternaban con canciones sirias y gallegas, Visitación se apartó un momento del bullicio. Caminó hasta el borde del agua, donde las olas lamían suavemente la arena, y se quedó mirando el horizonte donde el sol comenzaba a teñir el cielo de colores imposibles. Sintió los brazos de Casimiro rodeándola desde atrás, su barbilla apoyándose en su hombro. «¿En qué piensas?», preguntó él. «En las ventanas», respondió ella, «las del hotel en Barcelona. Recuerdo que cuando vi que no tenían manijas, pensé que estaba atrapada, que había cometido el peor error de mi vida. ¿Y ahora?». Visitación se giró entre sus brazos, colocando las manos sobre su pecho, sintiendo el latido constante de su corazón bajo sus palmas. «Ahora entiendo que no estaba atrapada. Estaba siendo protegida, y que a veces las puertas que parecen cerrarse son en realidad las que nos llevan exactamente donde necesitamos estar». Casimiro la besó, un beso suave que sabía a vino y a mar, y a todas las promesas cumplidas. «Te amo», susurró contra sus labios, «no solo por quien eres, sino por quien soy cuando estoy contigo». «Y yo te amo», respondió ella, «no a pesar de tus secretos y tus sombras, sino porque fueron ellos los que te convirtieron en el hombre capaz de amar así». Permanecieron abrazados mientras el sol se hundía en el Mediterráneo, pintando el cielo de colores que ningún artista podría reproducir. Detrás de ellos, las risas y la música de la celebración continuaban, una sinfonía de gratitud y esperanza, protagonizada por todas las vidas que se habían entrelazado gracias a un hombre que creía en la justicia silenciosa y una mujer que creía en restaurar lo que parecía perdido. No era un final perfecto, porque la vida no ofrece finales perfectos. Habría más desafíos, más secretos que descubrir, más miedos que enfrentar. Gabriel crecería y haría preguntas difíciles sobre el pasado de sus padres. El mundo seguiría siendo un lugar complicado donde la justicia a menudo llegaba tarde o nunca llegaba. Pero tenían esto, este momento de paz absoluta, esta certeza de que juntos podían enfrentar cualquier cosa. Este amor que había sido probado por el fuego y había emergido más fuerte. Visitación apoyó la cabeza en el pecho de su esposo, escuchando el ritmo de su corazón mezclarse con el sonido de las olas. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra historia?», preguntó. «¿Qué?». «Que no está terminada, que cada día podemos añadir una pincelada nueva, restaurar algo que se dañe, descubrir capas que no sabíamos que existían». Casimiro sonrió contra su cabello. «Entonces sigamos pintando», dijo. «Juntos, siempre».
Y mientras la última luz del día se desvanecía y las primeras estrellas comenzaban a despertar sobre el mar eterno, Visitación supo con la certeza de quien ha atravesado tormentas y ha encontrado refugio que eso era exactamente lo que harían, porque el amor verdadero no es un destino al que se llega, sino un viaje que se elige cada día. Y ella había elegido, estaba eligiendo, seguiría eligiendo siempre.